RCR, la red que comunica y une al Perú. En unos instantes vamos a conversar en una comunicación vía Zoom con el sociólogo Julio Condori, sociólogo y analista en temas políticos. Antes le doy la bienvenida a Carlos Cabrera. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenos días, José. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en nuestra sintonía. Bien, nos vamos a trasladar hasta Puno. Vamos a tomar contacto con Julio Condori, sociólogo y analista en temas políticos. Julio, qué gusto saludarte. Como siempre es grato establecer comunicación contigo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Siempre ha sido una satisfacción conversar con José Hernández, Carlos Cabrera, a quienes les saludo muy cordialmente, y también a la digna audiencia. Bien, estamos a vuestra situación. Sí, yo comentaba a modo de un preámbulo muy rapidísimo que hoy se está cumpliendo 28 años de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Él es una persona que tiene justamente un punto de análisis, ¿no?, sobre lo que significó Sendero Luminoso, sobre lo que significa en estos momentos, ¿no?, los grupos de fachada que operan, ¿no? Y me gustaría iniciar justamente con ese punto inicial, ¿no?, de análisis de parte tuya, ¿no? En efecto, yo creo que hacer historia, recapitular, rememorar todo lo que ha hecho Sendero Luminoso bajo la batuta de Abimael Guzmán no es por gusto, más bien muy por el contrario. Va a servir como una manera de reflexión para la juventud, para los adolescentes que no tuvieron la oportunidad de vivir, o algunos ni siquiera nacieron en el periodo de 1980 al 2000. Este grupo, como es de conocimiento, se autodefinió como marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, pero definitivamente jamás entendieron ni a Marx, a Lenin, ni a Mao. Estos sí han sido dogmáticos, permanentemente repetían la experiencia china, citaban permanentemente a Mao Zedong y prácticamente le pusieron como héroe también a Pol Pot. Definitivamente las acciones terroristas y criminales que cometió Sendero están consignados en los 9 tomos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que fueron entregados en agosto del 2013. Y entre las conclusiones simplemente podríamos indicar lo siguiente. Como consecuencia de su accionar, 69.280 peruanos fallecieron o fueron víctimas, porque ellos provocaron al Estado. Y con posterioridad nosotros nos enteramos de que existen cerca de 30.000 desaparecidos que hoy en día el Ministerio de Justicia está haciendo entrega a sus familiares previa identificación del ADN. Entonces, sobradamente pasa a las víctimas más de 100.000. Pero ¿cuál es la esencia cuando analizamos a este grupo terrorista? Uno, que era fundamentalista. Uno. Dos, ¿cuál era su metodología? Tenían sus grupos de adoctrinamiento, querían imponer a la masa campesina sus ideales. Dijeron teóricamente que ellos tenían como fuerza dirigente al proletariado, a los obreros. Nunca nos enteramos que Sendero, por lo menos en esta región, jamás tuvo un obrero como militante. Dijeron que el campesinado era su fuerza principal, pero ¿qué es lo que ha acontecido? El campesinado ha sido su víctima. Del 100% de víctimas en el Perú por acción de terrorismo, prácticamente el 79% son campesinos de Ayacucho, Apurímac, Junín, Huánuco, Huancavelica y también Puno. ¿No? Puno, de repente, en menor cantidad, se estima un poco más de 400 víctimas. Entonces, esto es lo que ha traído Sendero, aparte de la destrucción de infraestructura, que para esos años se calculó 42.000 millones de dólares. Recordemos, a diario derribaban torres de alta tensión, que tenían un costo en esos años $30.000. Entonces, si sacamos infraestructura, bienes del Estado, de la propiedad privada, bancos, minas, etcétera, tenemos que darnos cuenta de lo destructivo y todos los actos demenciales que ha realizado, que no debe volver a repetirse
en el país, o en ninguna parte, digamos, del orden. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas caracterizó a Sendero Luminoso como el grupo más criminal de toda Latinoamérica, y por supuesto también a nivel mundial. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos puntualizar el día de hoy, que se cumple exactamente 28 años de la captura de Aymar Guzmán. Ahora, Julio, transcurridos 28 años de la captura de Guzmán, quienes siguen de cerca el accionar de Sendero Luminoso, hoy hablan de, primero, una recomposición sistemática de Sendero Luminoso a través de su grupo de fachada, ¿no? Hace una semana hemos visto incluso que Sendero Luminoso desde Bolivia articula, ¿no?, con diferentes sectores, tanto en el Perú como en otros puntos de América Latina, ¿no?, con pensamientos afines a el pensamiento Gonzalo, ¿no?, Sendero Luminoso. ¿Cuál crees tú que en estas circunstancias, ¿no?, cómo está operando y cómo se está introduciendo de manera sistemática en algunas organizaciones? Mire, mucha gente cree que con la captura de Aymar Guzmán el 12 de septiembre de 1992 y con la derrota militar hasta al año 2000 de este grupo, Sendero habría muerto. Eso no es así. Nada más fácil de pensar en esa forma. Sendero Luminoso sigue vivo, vivito y coleando. Ha optado la fachada de Movadef, ¿no es cierto?, se infiltra en organizaciones campesinas, sobre pretexto de la defensa del medio ambiente, sobre efecto de no permitir, por ejemplo, las inversiones en el sector extractivo, se infiltra en los barrios y principalmente en el magisterio. Si hoy teníamos que precisar la organización sindical del magisterio, ha sido corroído por Sendero Luminoso, y eso lo saben todos. Ahora el problema, el talón de Aquiles de Sendero ha sido cuando se le captura a Aymar Guzmán y posterior a altos dirigentes, ha sido la ruptura del financiamiento que venía del narcotráfico, principalmente del BRAE. Hoy, políticamente, ideológicamente, está presente. Por eso es importante combatir, dar a conocer todas sus acciones. Eso nadie puede negar. Y creo que existen analistas políticos que convergen con lo que nosotros estamos manifestando. ¿Qué significa Movadef? Movadef, fundada en 2009. ¿Qué significó que al 2011 quisieron presentarse como organización política para poder participar en el proceso electoral? Significa justamente que está vivo y que persiste, y su fachada hoy en día es Movadef, y en el magisterio es el CONARE, así de concreto. Entonces, yo creo que todas las fuerzas democráticas que estamos no por la controversia, sino por la paz social, por el bienestar, tenemos que definitivamente alzar la voz y más que todo pedir a la juventud que se enteren de la historia negra del país, porque fue otro virus, otra pandemia del 80 al 2000 y continúa. Y habría que ver qué está haciendo el Ministerio Público, qué está haciendo el Servicio de Inteligencia. Por ejemplo, en la universidad, otros centros donde se infiltra, y particularmente la Facultad de Educación de la UNA Puno. Eso es lo que yo podría apreciar con respecto a tu inquietud, José. Ahora, sí, Carlos. Sí, ahora mirando en una perspectiva, ¿no?, después de tantos años que han pasado, ¿cuál es el panorama que ustedes ven hoy día? Se habla mucho, por ejemplo, de que el activismo violento que tenía Sendero Luminoso entre los 80 y los 90, ahora se ha transformado en una forma de actividad política para poder mantenerse, pero dentro de los mismos, del mismo proyecto de asumir el poder en algún momento, pero generando otro tipo de condiciones. ¿Cómo evalúan ustedes desde el sur? En realidad, eso es cierto. Sendero en este momento está actuando políticamente. Ya no podremos utilizar la dinamita, tampoco la pasamontaña, pues al quitar la pasamontaña son Movadef, y mañana más tarde van a ser Bombadef. Eso es lo real de Sendero. Ellos nunca pierden la esperanza
de reconstituirse, de reestructurarse. O si no, veamos, Carlos, todos los dirigentes y dirigentes que han tenido Sendero tienen un mínimo, una voluntad por lo menos de arrepentimiento. No, ellos vienen actuando hoy virtualmente, ¿no es cierto? Aquí como estamos conversando, lo que facilita también la tecnología. Entonces, descuidar o decir que este grupo demencial ha desaparecido del escenario político sería el peor error. Justamente en las demandas populares, en las demandas del campesinado, en sus organizaciones, ¿quién se infiltra? Sendero. ¿Por qué el radicalismo muchas de las veces? ¿Por qué plantean decir hasta las últimas consecuencias términos de quién es? Por ejemplo, el magisterio clasista y combativo. ¿Quiénes emplean eso? Sendero. Entonces, yo creo que existen muchas evidencias y elementos que permiten que Sendero realmente está actuando bajo la fachada de Movadef y se infiltra en organizaciones. Eso simplemente a manera de ratificar lo que ya hemos dicho en la primera parte. Ahora, en este accionar que tú graficas con mucha claridad, Julio, en una zona tan, digamos, alejada de la presencia del Estado, donde las condiciones naturalmente de infraestructura, de salud, de educación, son ajenas a la población, mucha pobreza, pobreza extrema, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta modalidad de infiltración, esta penetración va calando, ¿no? Porque ahí viene el tema de preocupación que tú bien anotabas, ¿no? Están haciendo todo un trabajo, ¿no? Y aparentan o ingresan a las demandas sociales con un discurso supuestamente moderado, ¿no? Pero desde abajo van generando las condiciones, ¿no? O sea, ¿qué tan peligroso está resultando esto, ¿no? Por ejemplo, en zonas que tú conoces bien, ¿no? En Puno, en el Cusco, en el propio Apurímac, ¿no? Mire, la otra modalidad al margen de los sectores populares es la infiltración en las organizaciones políticas. Por ejemplo, ¿acaso no es cierto aquí, en el departamento de Puno, que se haya infiltrado en el Frente Amplio que lidera Marco Arana? Motivo de ello por el que un buen sector de militantes y comité provincial se retiraron en el año 2018, en marzo. Y eso permitió el actual congresista Iván Quispe. Y se lo decimos porque nosotros somos testigos presenciales de ese evento. 1, 2, que las elecciones complementarias, ¿acaso no es cierto? Tanto el Frente Amplio como el Perú Libre han tenido candidatos en Puno, en otros sitios, en Ayacucho, evidentemente que sí. Entonces, aquí ya nadie puede dudar. Ahora el problema es, ¿qué dice seguridad de Estado? ¿Qué dicen las instancias de hacer seguimiento a los que están después de cumplir los 25 años? ¿Han llegado a la pasividad? ¿Se han arrepentido? ¿Se han integrado reintegrado a la sociedad? Evidentemente que no. Ellos están en la etapa de reestructuración, reorganización, crear otros organismos de fachada para poder volver en sus andanzas. Eso es lo concreto. Ahora, tú también tocabas algo bastante preciso, ¿no? ¿Cómo se está trabajando para traerse abajo las inversiones que tanto requiere el país, ¿no? Sobre todo en el aspecto de las inversiones extractivas, ¿no? Cómo penetran a través de lo que se denominan los frentes de defensa, ¿no? O las agrupaciones que surgen de manera supuestamente esporádica, ¿no? Mire, principalmente, ¿cómo se infiltra? Es cierto que el sector extractivo, y hablemos del sector minería, cuando no son responsables, traen de contaminación ambiental, de las aguas, de los ríos, etcétera, o en este caso nosotros hablaríamos del lago Titicaca. Y con justa razón, la población del entorno del área de influencia directa e indirecta reclama que haya responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Entonces,
pacíficamente, muchos se organizan, pero es infiltrado en la mayoría de los casos por estos grupos que empiezan justamente a pegar con sus consignas radicaloides, ¿no es cierto? Porque si analizaran, tendrían un mínimo de capacidad de la situación económica del país. Yo creo que todos los sectores son importantes, sectores extractivos, minero, gasífero, petrolero, forestal, el sector agropecuario, turismo, en fin, todos los sectores tienen una gran importancia, pero son justamente las movilizaciones de los sectores populares que son implicados por estos grupos, evidente. Ese es el problema. Entonces, ¿quiénes son los que contagian las consignas más radicaloides? Alguien. La población está en todo el derecho de protestar cuando es mediado en sus derechos humanos, ¿no es cierto? Pero alguien trastoca, tergiversa, y estos son justamente estos grupos fundamentalistas que están esperando el momento de repente para volver a lanzar sus consignas de lucha armada, o de guerra de guerrillas, o guerra de movimientos, o van a volver a hablar del equilibrio estratégico cuando justamente cae Aymar Guzmán. Ahora, Julio, no es para nadie raro que hay una situación de conflictividad vinculada a procesos, a proyectos de inversión en el país. Y no vamos a mencionar un sitio en particular. Tú vives en Puno, ¿no? Y siempre hemos conversado sobre estos temas y conoces muy bien por la labor que desarrollas en la Macrosur. Sin embargo, muchas veces se ha asociado la violencia con que muchas veces se producen desenlaces en esos temas vinculados a conflictos sociales, ¿no? Y donde aparece siempre mencionarse que detrás hay organizaciones ultrarradicales. Y sencillamente a veces los mismos algunas autoridades o algunos colaboradores que hay en las comunidades que siempre a veces van mandando mensajes a través de redes sociales, señalan ese activismo que está allí, y algunos incluso vinculan eso con remanentes, ¿no? Que en un momento estuvieron directamente ligados a la organización Sendero Luminoso. ¿Cuál es tu apreciación respecto a este tema? ¿Qué hay de verdad o qué hay de mito sobre este asunto? Yo pienso que hay responsabilidades políticas, hasta una responsabilidad moral. En la década del 80, varias organizaciones políticas, hablemos de partidos, organizaciones sindicales y populares, sus líderes han sido victimados por Sendero Luminoso, particularmente en estos años la Izquierda Unida, ¿cierto? El APRA también sufrió bajas y de otros partidos, pero estos partidos jamás designaron ideológica y políticamente con Sendero. La izquierda, algún sector, yo recuerdo en aquellos años, existía el UNIR, fue el único que discrepó, deslindó. Los demás sectores se callaron. Yo no sé si por temor o es que coincidían o convergían en algunos aspectos. Fácil de plantear la lucha armada, ¿no? Entonces, el otro aspecto que hay que ver es lo siguiente. Ha sido un movimiento campesino, ha sido un movimiento obrero, ha sido un movimiento de un partido. Definitivamente no. Yo he conocido mucha gente, en la universidad, por ejemplo, de la Altiplano, que era casi la única en esos años. Habían estudiantes que estaban 5, 10 años, 15 años. Aquí vulgarmente se les llama los pachos. Y esta corriente izquierdizante e infantil, eran campeones como líderes estudiantiles, pero eran los peores en avanzar académicamente, en la formación académica. Ellos integraron, por ejemplo, a Sendero. Así es uno. Entonces, estas corrientes radicaloides aún subsisten con diferentes nombres en este mismo centro superior y en muchas universidades. No olvidemos el caso de San Marcos, no olvidemos a la Cantuta, que actualmente existen grupúsculos que realmente convergen
con estas ideas radicales. Ahora, Julio, ¿y cómo avisoras tú ahora el destino de la izquierda? Hace unos días tuvimos una larga entrevista, por ejemplo, con un dirigente histórico de la izquierda, de Patria Roja, que es el ex senador Breña Pantoja, Rolando Breña Pantoja. Y él nos mencionaba un panorama, ¿no?, que él asociaba con una realidad, que él asociaba directamente con lo que él apreciaba en este momento. Y cuando hicimos la pregunta directa, ¿no?, ¿cuál es el futuro de la izquierda? Ahora que estamos en un proceso electoral y ahora que vivimos circunstancias tan complicadas en el país, ¿qué puede proponer la izquierda en este momento que convenza a los votantes de que es una opción viable? ¿Cómo aprecias tú? Bueno, yo parto de lo siguiente, Carlos. Creo que el modelo que actualmente vivimos en el país, cerca de los 30 años, que a nivel mundial más de 40 años, prometió terminar con la pobreza y extrema pobreza. Prometió terminar con todas las desigualdades económicas y sociales. Y esta pandemia justamente descubre que el modelo neoliberal que muchos se precian decir que ha permitido un crecimiento, pero lógico, hay un crecimiento, ha habido desarrollo también, pero algunos sectores minúsculos se enriquecieron y la gran mayoría sigue con brecha en el aspecto social, cultural, educacional. Si no, otros ejemplos están muy lejos. Sector de educación, con 3.8% del Producto Bruto Interno. Sector salud, 2.2%. Olvidados, con infraestructura obsoleta, con equipos del siglo pasado, sin medicamentos. Esta pandemia ha descubierto esto. Es decir, nosotros partimos por lo menos de lo siguiente. Si este modelo ya ha sido inviable, estaba en crisis antes de la pandemia descubre la esencia del modelo. 1, 2. ¿Necesitamos transitar por otro camino o no? ¿Necesitamos terminar con las desigualdades o no? En tal caso, la izquierda, que se precia de defender estos dos sectores, primero tienen que hablar de una unidad en base a una propuesta programática. Tiene que evitar el sectarismo, el protagonismo individual y del grupo que siempre ha separado. Desde Izquierda Unida, cuando estuvo Alfonso Barrantes de Giral y su ruptura en 1989, definitivamente la izquierda jamás logró reagruparse. Todos hablan de unidad, pero bajo mi persona. Unidad bajo la batuta de mi grupo. Esa no es la forma. Definitivamente, hoy, con esta crisis sanitaria, crisis económica, recesión, para más aclaración, y crisis política, evidentemente el sector de la izquierda, los socialistas, el campo popular, los llamados progresistas, tienen una oportunidad para poder ser alternativa de gobierno. De eso depende de la madurez de sus dirigentes. Depende el mensaje real, con sinceramiento, de que planteen qué es lo que se quiere para el país. Por ejemplo, de repente no salió ni el tema, poniendo a la gente. En estos momentos, ¿cuál es el problema principal del país? No es el problema sanitario, no es el problema de salud, no es el problema de salvar vidas, evitar mayores infectaciones de tanta corrupción, o será ese lío para cupos de poder como se está dando en el Congreso. Particularmente, por ejemplo, para mí, lo primero, que el primer problema sanitario y de salud debe resolverse eso, porque con la vacancia no se resuelve el problema de salud y la defensa de la vida. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, sobre este punto, la izquierda tendría que aclarar sus dirigentes cuál es el problema prioritario, ¿no es cierto? O será alargar la vida de los congresistas y romper el cronograma ya planteado desde julio para las nuevas elecciones que debe cumplirse el 11 de abril. Pero, ¿qué apuranza? Sí. Pero Julio, Sí, Carlos. te digo una cosa, pero en ese Congreso hay una representación de izquierda.
que proviene obviamente de las filas del Frente Amplio que lidera, ¿no?, el ex sacerdote Marco Arana, que también está cuestionado dentro de su propio partido por no respetar las reglas de juego interno. Y quienes lo están cuestionando son los propios militantes de ese partido, en comunicación pública además. Por eso yo te preguntaba, el diagnóstico, la crítica, el cuestionamiento al modelo, lo escuchamos todos los días. El tema es, ¿qué cosa proponen como un planteamiento viable en el país, cuando ni siquiera pueden lograr una unidad de criterio entre las fuerzas que componen los diferentes sectores de la izquierda? ¿Cómo avanzar en esa línea frente a al modelo que siempre escuchamos cuestionar? Carlos, esto es un caso particular del Frente Amplio, que tiene sus problemas internos y eso es conocido a nivel nacional. Pero en lo que respecta a los otros sectores, por ejemplo, el día de ayer, por la noche, ha habido una reunión importantísima entre el partido Juntos por Perú, Nuevo Perú, Perú Libre y FADEC, que es una organización de carácter regional y ante mi presencia política, en perspectiva de lograr la unidad para las próximas elecciones. Eso es importantísimo. Han participado organizaciones gremiales, sindicales y gente que de repente nada tienen que ver con la izquierda, pero por la afinidad de los planteamientos han asistido y ha durado un promedio de 2 horas y media, y nosotros hemos estado desde el inicio hasta el final, para poder medir, para poder diagnosticar cómo anda la madurez de los sectores de la izquierda y cuáles son sus planteamientos en esta coyuntura y para el futuro del país. Yo creo que este es un buen aliciente, porque si nosotros hablamos de partidos políticos, Carlos, yo sigo pensando que existe una crisis del sistema político, una crisis de todos los partidos políticos. ¿Quién podría apreciarse decir que en este momento yo tengo una organización política bien consolidada? Existen eventos, existen escuelas políticas de formación ideológica, no pues, por eso hay ideas, hay renovación del liderazgo, la juventud está presente en las organizaciones políticas, no pues. Entonces se requiere renovación ideológica, política y renovación de cuadros. Necesitamos cambiar hasta categorías sociales. Hay grupúsculos, como hace rato hablamos del grupo de Sendero, que hasta el día de hoy sigue manejando el imperialismo, que la dictadura, cosas obsoletas del siglo XIX y XX. O sea, ni siquiera tiene la capacidad académica de asimilar las categorías nuevas que en este momento a nivel global se emplean. Por eso es importante que toda la izquierda se renueve y los partidos, centro, derecha, se renueven, porque solamente aparecen en épocas electorales, con mucha propaganda, con mucho apoyo logístico, a diferencia de la izquierda, que siempre, como decimos vulgarmente, a su inicio, porque no tiene quien les financie. Ese es el otro gran problema. Entonces es importante, yo creo, discutir, debatir, dialogar estos temas, pero analizando el conjunto de partidos. Muchos tienen financiamiento, hasta financiamiento ilícito del narcotráfico. Recordemos que el señor Antesana, especialista en esta materia, dijo en el pasado, había congresistas que representaban el narcotráfico. Dijo que varios partidos tenían en sus filas congresistas. ¿Cierto o no es cierto? O sea, me refiero al Congreso que ha sido disuelto el 30 de septiembre. Ahora, Julio, y te digo con esto, claro, es evidente la crisis institucional que hay y la prácticamente inexistencia de partidos como tal que puedan vertebrar las demandas sociales y lograr y consolidar una auténtica representación ahí en el Congreso. Y prueba de ello es que los que son elegidos como parlamentarios, a los 6 meses ya están siendo desconocidos en sus propias bases, porque sienten que no los representan, porque inmediatamente sustituyen sus promesas electorales con intereses muy particulares. Entonces,
ahí hay, porque no hay una formación, como tú dices. ¿Cuál es el valor doctrinario de las organizaciones que tenemos ahora? No lo sabemos. Si hay escuelas de formación política, tampoco lo vemos. Y solamente asistimos a organizaciones que tienen letreros en cada cierto tiempo, o cada que hay una elección, en las provincias y en las regiones, pero no tienen una presencia real. Por eso es que acuden no a militantes, sino a independientes, que no tienen nada que ver con la organización y que solamente buscan un paraguas político en un momento determinado. Y eso es en todo el escenario político, de izquierda, de centro, de derecha, lo que uno se quiera. Por eso mi pregunta es, ya que estamos haciendo, y muy bien el punto que empezó con esta entrevista, que es ese análisis, esa apreciación directa respecto a Sendero Luminoso, y bien apuntas que muchas organizaciones hasta el día de hoy no hacen un deslinde correcto, no asumen las responsabilidades. Hay dirigentes que han encaminado a muchas generaciones, a muchos jóvenes, en un discurso, ¿no? Pero que en la práctica, cuando ese discurso se iba a llevar a la práctica, los abandonaron y cambiaron una posición muy alegre, pero eso no lo pueden asumir, pero tampoco hacen un deslinde muy claro. Entonces, si ese tema de la renovación que mencionas, Julio, va a producirse, o se está produciendo, o hay ese intento de hacerlo, ¿no piensas tú que podrían empezarse discutiendo esos temas, haciendo esos deslindes, marcando una orientación bien clara hacia dónde se quiere conducir y cuál es una propuesta clara que efectivamente sea viable? No solamente corresponda a un discurso de ocasión, en un contexto de una elección. Carlos, no me queda otra cosa que decir. Comparto con tu evaluación, con tu análisis. Eso es cierto, hay crisis de partidos políticos. Segundo, a ver, yo quiero referir en este diálogo, en esta entrevista, lo siguiente. De la década del 80 al 2000, ¿quiénes fueron los que realmente deslindaron con Sendero Luminoso? Por ejemplo, en esta región, yo voy a hablar de mi región, aunque conozco toda la macrorregión sur por cuestiones de trabajo, etcétera. El único grupo que ha deslindado, o sea, como frente político que era parte de Izquierda Unida, ha sido la Unión de Izquierda Revolucionaria de aquellos años, donde estaba el Partido Comunista Patria Roja. ¿Por qué Sendero Luminoso le tiene odio a muerte a Patria Roja? Que tú dijiste, Carlos, que habían estado días antes corralando Breña Pantoja, o sea, es de su posición de Breña, porque justamente supieron deslindar, y ha habido varias víctimas, y entre ellos muchos amigos de Izquierda Unida. Y permítanme, es una forma de rendir homenaje en el día de hoy, que es aniversario de la captura de General Guzmán. Marcelino Pachani Rosselló, hombre de Izquierda Unida, alcalde y profesor, alcalde provincial de Azángaro, fue victimado un 19 de mayo de 1989 por Sendero. El ingeniero Norman Bedoya Aza, asesinado en la misma universidad, en el campus universitario de la UNA. Porfirio Zuri, militante de Izquierda Unida, diputado regional, ex dirigente campesino, a quien yo le reemplacé en la Asamblea Regional en esa oportunidad de la región José Carlos María Pérez. Y así me puedo pasar enumerando a varios. Entonces, si hoy en día vemos, no ha habido otro grupo. Por ejemplo, en ese año había el PUN. Jamás se deslindó con Sendero. Parece que coincidía. Parece que ellos tuvieron varias víctimas. Entonces, si habláramos en honor a la verdad, el único grupo político que ha deslindado con Sendero así Patria Roja. Y eso hay que decirlo, no podemos negar. Eso es parte de la historia en esta parte del país. Entonces, ahora por lo último, todos los partidos políticos requieren una reingeniería. Necesitan una renovación, como dije, pero ¿en qué términos? Hoy en día ya nadie habla de concepción filosófica, que a nivel mundial sigue vigente. ¿Qué somos? Idealistas, materialistas, agnósticos. Los partidos políticos saben qué es concepción filosófica. Y
¿Tienen realmente militantes para enviar al Congreso? ¿O está pasando como ha pasado en nuestra región? Le envían a un señor Arapa por un partido político y habla totalmente distinto a esa organización, vota en contra de su partido, nos hace pasar vergüenza ajena a los puneños, sembrando zozobra, manifestando que por avioneta están sembrando el coronavirus. Es una pena que ese tipo de gente vayan al Congreso, y por eso estamos como estamos, en crisis, y también con actos de corrupción en el mismo Congreso, o gente que no deben representar a las comisiones. Yo me pregunto, Carlos y José, Edgar Alarcón, que el 3 de julio del 2017 fue desaforado por el Congreso, ¿no es cierto? Y tiene 2 procesos constitucionales y 4 investigaciones. ¿Qué autoridad moral puede tener para poder conducir la comisión de fiscalización? Y justo se entrega audios cuando el presidente un día antes llama y dice, ¿por qué no aprueban las leyes electorales que faltan, que eran 3? Y justo se entregan ya y se prestan al juego inmediatamente. ¿Qué tal celeridad? Un poco más en el día, ya lo bajaban el presidente. ¿A quién importa la vacancia? Al que está muriendo a día. Hemos dicho, el problema prioritario es la salud, es la defensa de la vida. En tal sentido, los partidos políticos tienen que renovarse integralmente, reingeniería, en términos de Alvin Toffler. Pero estamos hablando, Julio, un poco a futuro, porque en realidad ya estamos en un proceso electoral y nuevamente vemos que empiezan los cubiliteos y las mismas prácticas de siempre. No hemos cambiado absolutamente nada, salvo que en esta oportunidad va a haber un proceso electoral bastante, diríamos, distinto por las condiciones y las emergencias sanitarias y la inmovilización que existen en todo el país. Pero sin embargo, hay un aspecto que hay que señalar muy claro. ¿Quién va a cautelar esas reglas de juego? Un presidente que ha reconocido situaciones que lamentables, ¿no?, en el comportamiento de una autoridad, de la máxima autoridad del país. ¿A qué nos vamos a someter en este caso? ¿Cuál es exactamente, ¿no?, la circunstancia que vivimos y cómo vamos a discurrir en los próximos meses? Si bien es cierto, hay voces como las tuyas, por ejemplo, en este momento, que cuestionan un accionar del Congreso, pero tampoco podemos pasar por alto que un mandatario de la nación aparezca en ese tipo de situaciones, tratando de acomodar cosas para salir ileso de una investigación, mintiendo a las instituciones y, por supuesto, en su calidad de mandatario, también ante los oídos de todo el mundo, mintiendo al país. A eso es. Entonces, ¿quién cautela las reglas y cómo vamos a ir en este proceso que es de la renovación del mandato en el país? Creo que es muy importante la presión que has hecho y la observación al mismo tiempo. En realidad existe una constitución y existe causales de vacancia. Creo que el señor Martín Vizcarra, presidente que personifica a la nación, no tiene partido político, por tanto creo que no tiene militante, ¿no es cierto? Y tampoco tiene bancada. Pero, ¿quién debe investigar estos audios? Si son originales o han sido trastocados. ¿No es el Ministerio Público? 1, 2, el Congreso debe seguir investigando, sí, pero toda investigación del Congreso solamente ha tenido carácter político. Ahora, ¿por qué tanta celeridad? ¿El Ministerio Público va a investigar esto en un par de días o hasta el día 18 que debe darse la votación? Yo no creo. Una investigación seria y es más, las causales creo que están equivocadas, porque dice por incapacidad
permanente, incapacidad moral permanente. Y si revisamos, hay ese articulado, constitución tras constitución, se ha venido repitiendo desde 1839. Eso lo dice un constitucionalista. Y además, ayer, en la capital, han sacado un comunicado constitucionalistas que son al mismo tiempo catedráticos y se ven en la obligación de esclarecer qué significa, pues, incapacidad moral permanente. Esta incapacidad moral es mental, así que tal como lo dice la Constitución de Ecuador. Y eso necesita modificar, aclarar, para que no traiga problemas. Ahora, yo pienso que tiene que haber control político, tiene que haber fiscalización, pero no en la forma como se está haciendo en el Congreso. Definitivamente yo llego a la conclusión, Carlos, y de igual modo José, que el pueblo se ha equivocado con el cambio de los congresistas. Definitivamente para mí hemos cambiado mocos por babas, porque no tienen la capacidad, no tienen la talla, no tienen la preparación. Y mucha gente pareciera que ni siquiera han leído la Constitución. Muy bien, Julio Condori, yo te agradezco infinitamente esta comunicación directamente desde Puno y vamos a estar como siempre comunicados de manera permanente para seguir analizando el contexto en el país. Te agradezco como siempre, Julio, un fuerte abrazo a la distancia, muy amable. No, más bien el agradecimiento a ustedes será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, conversábamos con Julio Condori Cerdán. RCR, la red que comunica y une al Perú.